Carlos, muchísimas gracias primero, antes que cualquier otra cosa. Muchas gracias por tu tiempo y muchas felicidades por el nombramiento. Muchas Eh, gracias, Iván. lo primero que quisiera saber es con qué te encuentras, Carlos. Llegas a Bancoppel, ya tuviste la oportunidad de hacer un diagnóstico, al menos así rápidamente, así a ojo de buen cubero, a ojo de buen banquero sería. ¿Ya tuviste la oportunidad de hacer ese diagnóstico? Sí, mira, te cuento un poco la visión que tengo del grupo y también un poco de la decisión de por qué venir a trabajar con Grupo Coppel. Esta posición pues, engloba los servicios financieros no solo de Bancoppel, sino también todos los servicios financieros que provee directamente el grupo a través, bueno, del retailer, ¿no? A través de la tienda. Entonces, si tú juntas eso, pues me encuentro con un grupo que, si bien el banco tiene apenas 15 años, y hay muchos bancos que se crearon al mismo tiempo que han desaparecido, ¿no? Tú bien has visto cómo han desaparecido muchas de esas licencias que se dieron a principios de los años 2000. Me encuentro con un grupo que tiene más de 60 años prestando y siendo la primera opción de crédito para millones de mexicanos. O sea, el Grupo Coppel creó un modelo para darle acceso financiero a muchísima gente hace muchos, muchos años. Eso, pues, ha hecho que ese modelo se perfeccione y ha hecho que hayan logrado mantener un negocio financiero rentable y sustentable en el segmento más masivo de la población. Y te encuentras aparte, en la parte de captación, ya no de la de crédito, con un banco que ha sido capaz de captar más de 100,000 millones de pesos. Y eso habla de la gran necesidad que había en el mercado mexicano para proveerle a estos segmentos masivos de instrumentos de captación de ahorro, cosa que antes no tenían o que se Claro. pensaba que estos segmentos no iban a ahorrar, no iban a utilizar medios de pago. Pues la experiencia del lado de Coppel indica que sí, que esto es, que sí hay una gran necesidad, que hay una necesidad de crédito, que estos segmentos tienen portafolios financieros más complejos, ¿no? Porque tienen a veces hasta irregularidad en la manera en que perciben su ingreso y necesitan herramientas que les ayuden a suavizar el consumo en el tiempo. Entonces, lo que te diría es un banco súper sólido, 25,000 millones de cartera, 100,000 millones de captación, un índice de cobertura de su cartera de más del 100%, un índice de capitalización de los más altos de la banca mexicana en 21%, y eso, pues, y con una visión realmente de cuidar a sus clientes y de ser la principal opción de servicios financieros para ellos. Esa fue mucho de la motivación por cuál venir al grupo. Eso es con lo que me encuentro. Ahora, seguramente, ¿tú estabas en Madrid, tú estabas en España cuando recibiste la invitación? Sí, así es, estaba por allá. ¿Y qué te pasó por la mente cuando dijiste, pues regresaré a México o no regresaré a México? Sí, a ver, fue una decisión complicada. Al principio, pues yo tampoco tenía apenas 2 años allá, ¿no? Ajá. Entonces, y estaba muy bien, es una muy buena institución en la cual estaba yo creciendo, y me estaba yendo muy bien, pero cuando empecé a hablar con la familia Coppel, pues realmente yo muchos años he trabajado el tema de inclusión financiera y de banca digital, los últimos años, innovación, y hubo una alineación muy clara en cuanto a las ideas, hubo un entendimiento muy claro del proyecto. Creo que es un proyecto muy retador, que se parte de un trabajo muy bien hecho en los últimos años y que me da las bases para construir encima de ese proyecto. Ujú. Creo que hay unos cimientos súper fuertes y que hacia arriba tenemos que llevar los servicios financieros a una siguiente etapa. Hoy, si bien en la parte física, pues somos un referente de cómo hacer y cómo atender estos segmentos, tenemos que avanzar también en la parte de llevarle estos servicios financieros a la gente, a los dispositivos que ellos tienen, a los lugares donde ellos se encuentren y con un mejor asesoramiento y con productos con un muy buen diseño de experiencia de usuario. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque hace
hace 12, 15 años, cuando empezábamos a hablar del tema de inclusión financiera, era un tema muy complicado, era un tema mucho más de microfinanzas tradicionales, era un tema donde se decía que los segmentos de menores ingresos no tenían tecnología, no tenían smartphones, no tenían acceso a datos y que eran muy distintos a los segmentos de mayor poder adquisitivo. Y lo que nos hemos dado cuenta en este tiempo es que la tecnología ya no es una barrera, ya todo el mundo tiene smartphone, ya todo el mundo usa redes sociales en todos los segmentos y ya todo el mundo tiene acceso a datos, a mayor o menor medida, pero ya todo el mundo tiene acceso a datos y el precio de los datos ha bajado. ¿Eso a qué te lleva? A que el uso de la tecnología en estos segmentos se parece mucho al de los otros. Y las necesidades que tienes que satisfacerle a estos segmentos también son muy parecidas a la de los otros. Entonces, en esta universalidad de los servicios financieros, pues se los tenemos que llevar y se los tenemos que acercar y tenemos, la visión es que de aquí a 5 años seamos el principal proveedor de servicios financieros con productos de clase mundial para estos segmentos. Por todo esto que me platicas, ¿ese fue tu primer encargo? ¿Eso fue lo que te encargaron así como principal reto, la inclusión financiera? La inclusión financiera y la transformación digital. Y te diría una Okay. inclusión financiera hecha de una manera distinta, hecha de una manera digital. Y eso no quiere decir que dejemos todo lo que ya se ha construido. La parte Claro. física en la banca y en los servicios financieros sigue siendo muy importante. Y te voy a dar un dato. O sea, cada mes pagamos físicamente 2 millones de remesas al mes. Eso nos hace el segundo proveedor de remesas en México, de pago de remesas en México. Y ahí también tenemos una gran tarea por hacer. ¿Cuál es? Hoy se pagan más del 70% de estas remesas en efectivo. Ajá. ¿Qué pasa cuando tú pagas la remesa en efectivo? El dinero se esfuma de una manera inmediata prácticamente. No generas oportunidades para hacer otras cosas financieramente. Lo que necesitamos es avanzar más en proveer más servicios financieros para que la gente deposite esos recursos de las remesas en una cuenta, para darles un medio de pago flexible que lo puedan utilizar prácticamente en todos los canales y que sean capaces de generar flujos, historial de flujos que permitan acreditarlos también, darles productos de crédito o venderles también un producto de aseguramiento que también es muy necesario y que es una de las grandes carencias en los segmentos de menores ingresos. Entonces, tenemos esa tarea de crear una oferta de valor comprensiva en lo digital, pero que se complementa con la parte física en las tiendas, en las sucursales. Carlos, ¿qué crees que hayan visto en ti para ofrecerte el puesto que te ofrecieron? ¿Qué crees que vieron en tu currículum, en tu trayectoria profesional? ¿Tú qué consideras que puedes darle a Bancoppel? Pues mira, yo creo que, a ver, llevo 10 años trabajando, bueno, 20 años en sector financiero y de los cuales muchos años trabajando con el tema de inclusión financiera. Yo fui regulador también muchos años y a mí me tocó ser el principal responsable de muchos de los temas de la regulación de inclusión financiera, la entrada de los corresponsalías bancarias, el tema de pagos móviles. Entonces es un tema que conozco bastante bien. Los últimos 8 años y de esos dos en España, pues llevando estrategias globales de un grupo muy importante financiero en cuanto a innovación, en cuanto a digitalización, en cuanto a nuevos modelos de negocio. Entonces, yo creo que esa combinación de banca digital con los conocimientos también previos de inclusión financiera son una muy buena combinación para un grupo como Coppel. Tienes además en tu trayectoria profesional el hecho de haber estado en gobierno, en el gobierno, de haber trabajado en el gobierno y también de estar fuera del país. Eso te permite a ti tener una visión un poco, no un poco, bastante más amplia que lo que tenemos quienes hemos estado todo el día o todas nuestras vidas en IP y además en el país, ¿no? Te permite tener una visión más amplia. ¿Cómo ves al país ahorita en este momento? ¿Cuáles son los retos que le ves a México y específicamente, por supuesto, al banco?
Claro, a ver, sí, como bien lo dices, yo creo que una perspectiva comprensiva al haber estado en distintos sectores. El sector público es muy bonito y te permite hacer, trascender con las cosas que vas haciendo, ¿no? Trascender para el país. Y fueron muchos años de estar en el sector financiero público, ¿no? Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Sociedad Hipotecaria Federal. Y en esos años, a mí me tocó en la Comisión Bancaria estar en la crisis de 2007-2008. Te diría que fue muy divertido, digo, muy triste lo que estaba pasando porque era una crisis financiera, pero lo que aprendes del sistema financiero en su conjunto, de cómo malas prácticas te pueden llevar a problemas muy graves, a reventar el sistema completo, te genera una conciencia bien importante, ¿no? Y ahora del sector privado te pones a pensar las consecuencias que tienen pequeñas decisiones que tienes que cuidar muchísimo. Y una perspectiva muy, muy completa. Mencionas lo difícil de la situación y cómo se ve el país. Yo te diría bueno, esta crisis, a diferencia de otras, el sector financiero, la banca, no es parte del problema, es parte de la solución. Te encuentras con un sistema, tú sabes todos los problemas que ha tenido en su historia, ¿no? El sistema financiero mexicano. Y si te remontas, pues la banca que se privatizó, empezó a prestar 10 años después, o sea, a crecer el crédito como porcentaje del PIB 10 años después de la privatización. O sea, ha costado mucho construir una banca que ha ido madurando en los últimos 20 años. Y la regulación y la gente que se ha dedicado a hacerla y todo el sistema en su conjunto ha madurado. Entonces eso te permite hoy tener un sistema bancario mexicano bastante resiliente, con buenos índices, como decía, buenos índices de capitalización, carteras mejor otorgadas. Realmente no ves problemas en general en la banca, ¿no? Con excepción de a lo mejor pequeños o uno que otro intermediario, pero en general el sistema está sano. Y yo creo que el sistema va a seguir ahí para apoyar tanto al sector productivo como a la parte del consumo y apoyar a las personas físicas. Entonces, sí, es muy difícil lo que está pasando. Es cierto, nos va a costar trabajo como país llegar a los niveles prepandemia, pero ya yo creo que hay ciertas noticias que son alentadoras. Vemos que el consumo se empieza a recuperar, vemos que a lo mejor el pico de la crisis ya pasó. Eso no quiere decir que no pueda haber otras olas y que tenemos que estar ocupados y pendientes del otorgamiento, de la morosidad, pero la banca sigue estando ahí para prestar, y para prestar está creciendo otra vez. El crédito empieza a crecer en todo el tipo de carteras, ¿no? Automotriz, hipotecaria, consumo, empresarial, empieza a crecer y empieza a crecer la demanda. Y eso es bueno porque a final de cuentas es un motor para la economía mexicana. Para ir concluyendo, Carlos, ¿cuáles son puntualmente los próximos 5 objetivos que tienes en tu día a día, ¿no? En tu labor al frente del banco? Y yo creo que trabajar mucho en crear, en pasar de los productos a las experiencias de los usuarios, en crear productos de una manera diferente, poniendo al cliente en el centro de sus necesidades y pudiéndole crear los mejores productos. Dos, yo creo que continuar con un buen otorgamiento de la cartera. Es un año todavía complicado. Trabajar muchísimo en el tema de digitalización de los clientes. Creo que es súper importante avanzar en eso. Y también crecer la cartera de crédito empresarial, donde estamos empezando a crecer y donde creemos que tenemos mucho para apoyar al sector productivo en México. Pues Carlos, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo? Se me olvidó preguntarte algo. No, al contrario, pues nada más que sepas que tenemos la visión, que este grupo es un grupo comprometido, que está invirtiendo en México, y está invirtiendo tanto en la parte de retail como en la parte de servicios financieros, siempre con una visión de ayudar y mantener a sus clientes y ser el principal proveedor de servicios financieros. Muchas gracias y otra vez muchas felicidades y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.